a su tamaño inicial en la expiración. Entonces, bueno, esto era más que todo para mostrar la forma de la cavidad torácica. Acá atrás, aunque no se vea, estaría el diafragma con esa curvatura que hace en el centro. Sí. Hola. Hola, hola. ¿Me escucha? Yo le comentaba a los... ¿Se me escucha? Sí, yo sí, por lo menos. Yo le comentaba, justo en la filmina esa que vos mostrabas, en esta que estás mostrando, lo que le comentaba a los chicos de la comisión de ayer, que eso que vos mostrás de cómo el miembro torácico cubre una gran parte del corazón y del tórax, que eso para los que hacemos cirugía eso es importantísimo, para que ellos tengan en cuenta que en el momento muchas veces hay tumores o lesiones de los miembros, lo importante que es intentar de no amputar la escápula o no sacar la escápula, porque muchas veces cuando se hacen amputaciones de miembros se saca el miembro completo y se saca toda esta masa muscular que genera una protección importantísima sobre el tórax y sobre la región de proyección del corazón. Claro. Que en esta imagen que vos mostrás está genial porque se ve cómo protege. Sí. Que eso sería lo que sería la región bien costoso-escapular. Claro, exactamente. Tendremos que tener un par de preparados. Sí, exactamente. Es la región uno preparado de esto no vean. Si esto se puede hacer, lo podríamos hacer con ese perro que está, creo que debería estar en buenas condiciones, que está metido en ese contenedor grande ahí, que está dentro del laboratorio. El tema es que no tenemos la herramienta. Eso nos está faltando, la herramienta para cortarla, la sierra, esa sierra sin fin, bueno, estamos ahí con ese problemita, pero sí se pueden hacer. Nosotros hicimos el año pasado, hicimos uno de estos, el tema que después se nos empezaron a salir un poco los glóbulos del pulmón de dentro del preparado, porque quedan partes sueltas ahí adentro, entonces hay que tener cuidado que no se pierdan, y habría que hacer algún punto, a lo mejor fijarlo. Bueno, esto es medio repetitivo, es un repaso de la cuestión entonces de lo que sería la cavidad torácica con sus formas. Esto también este tipo de imágenes me sirve también para ver cómo a veces ustedes cuando están escuchando los sonidos, intentando escuchar los sonidos de los pulmones, la respiración, la ventilación, se me solapan algunos sonidos de órganos abdominales, porque justamente fíjense que en la parte más caudal, donde están los lóbulos caudales de los pulmones, el borde basal, que es toda esta parte que está acá atrás, queda como muy pegadito a órganos abdominales. Bueno, en este caso, eso que está ahí es el hígado, pero en muchos casos también el estómago, parte del intestino, queda en contacto estrecho y por eso a veces nos confunde con la ventilación. Por eso, y eso se ve, yo por lo menos lo escucho mucho en los caballos, porque encima tiene un diafragma muy inclinado, entonces rápidamente te pasás de largo y empezás a sentir sonidos que no son de la ventilación, sino que son del intestino y principalmente del intestino grueso, que ocupa todo lo que son las flexuras del colon y demás, que ocupan una gran parte de la cavidad, ¿no? De la cavidad abdominal. Entonces eso se escucha con mucha facilidad, por lo menos el caballo se solapan rápidamente los sonidos de la respiración, además de que tiene una respiración muy poco evidente en el sentido de los ruidos adentro. Hay que ponerle una bolsa en la nariz para que el animal se empiece como a asfixiar y de esa manera poder escucharlo mejor. Bueno, hay todas técnicas que ustedes después las van a ir aprendiendo de cómo escuchar los sonidos en cada especie. Bueno, esto también, repasar algunas cuestiones, el esqueleto del tórax, acordarse el número de costillas, que lo van a tener que necesitar para poder también tener en cuenta cómo va a estar ubicado ese borde basal, por eso lo importante es saber cuántas costillas tienen en cada especie. Bueno, esto es de que he sacado de bovino, ahí está la cantidad típica de costillas que tienen estos animales. Y bueno, y acá, esto desde el punto de vista
tal vez topográfico, no es tan importante porque habla de los músculos que forman, ¿no es cierto? O sea, son músculos más profundos que forman las paredes del tórax. Ahí tenemos el músculo largo del cuello, que es un músculo que está casualmente acá arriba, bien acá arriba, ahí se ve un pedazo del músculo largo del cuello que después se mete, como dice el nombre, en el cuello. Y para trabajar a nivel de lo que es la columna cervical es un flexor importante, y es el músculo que se encarga de estar en contacto estrecho con el cuerpo de las vértebras y con los discos intervertebrales, con los discos que están entre cada cuerpo de vértebra y vértebra. Bueno, es un músculo que lo vamos a encontrar también bien en el techo de la cavidad torácica. Después hay otros músculos, por ejemplo el transverso del tórax, que no lo vamos a ver acá, pero que está apoyado sobre el esternón y las inserciones de los cartílagos costales. Es un músculo que está apoyadito, sería en la parte interna y ventral del tórax. Músculo profundo, es un músculo que está bien adentro. Acá no lo vamos a ver, no sé si hay imagen, acá está. Esto estamos viendo el esternón, ahí se ve el cartílago sifoide, con esa forma que tiene el caballo o la vaca, y ese músculo que estamos viendo, que está acá apoyado sobre el esternón, y también sobre las costillas, en los cartílagos costales, es el transverso del tórax, que tiene una disposición similar a lo que sería el transverso abdominal. Bueno, también hay un recto torácico, que es más superficial. Bueno, son todos músculos que la verdad que no vamos a entrar mucho en detalle, tienen que ver con músculos de estas paredes que tiene el tórax y que también tienen funciones desde el punto de vista de la ventilación, digamos, de la mecánica ventilatoria. Por eso van a ver que hay muchos que dicen ahí son inspiratorios, son expiratorios. Bueno, depende un poco la disposición de las fibras y la ubicación del músculo para que actúen de una manera o actúen de otra. Bueno, acá tenemos los intercostales, ya sabemos cuál es la dirección que tiene cada músculo. Otros musculitos que pueden aparecer en algunos libros, lo mencionaba hace un rato, los subcostales. Estos músculos están muy pegaditos al intercostal interno y en algunos casos directamente ni aparecen, o sea, no se mencionan. Y otros que están más arriba, bien a dorsal, son también músculos cortos, que son los elevadores de la costa. Todos estos músculos tienen que ver con la mecánica de la ventilación. Bien. Bueno, y esto que está remarcado es importante. Es importante porque de alguna manera está formando el límite real que hay entre una cavidad y la otra, es decir, entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Hay un límite verdadero que lo representa en gran parte el diafragma, la inserción que tiene sobre las costillas, en definitiva todas las partes del diafragma, pero esta parte es importante, y además la pleura que se va pegando, la pleura que ya dijimos que se va a ir adhiriendo y va pasando desde las costillas hacia el diafragma, del diafragma va a formar la pleura mediastínica. Bueno, pero lo que corresponde sobre todo a la pleura costal, que se va a fijar sobre el diafragma, esa reflexión, como se denomina, eso sobre todo junto con el diafragma y el peritoneo del otro lado, son los que forman entonces este límite entre una cavidad y la otra. Que esto es bastante fácil por ahí de pasarse de largo cuando uno hace una punción para hacer determinadas maniobras o cuando hacemos la revisación clínica, la auscultación, rápidamente nos pasamos de una cavidad a la otra porque es un límite no realmente muy grueso. Entonces, esto es lo que representa de alguna forma el límite entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Pleura, que justamente se refleja desde las costillas y diafragma, el músculo diafragma con su inserción costal, y por otro lado, del lado de la cavidad abdominal, lo que sería el peritoneo, ¿sí? El peritoneo, que es otra serosa que es muy importante. Hay muchas
características compartidas entre el peritoneo, la pleura, bueno, son todas serosas que tienen particularidades muy similares. Bueno, esto ahí está un poquito la idea de recordar estas cuestiones, porque desde el punto de vista clínico, como decíamos, de la revisación del animal, de la ocultación y demás, como también el punto de vista quirúrgico, cuando ustedes tengan que hacer algún tipo de maniobra, de cirugía y demás, nos podemos pasar rápidamente de una cavidad a la otra si no tenemos en cuenta sobre todo estas cuestiones anatómicas, entre una cuestión y la otra. Bueno, ahí está marcadito, es la misma diapositiva o el mismo esquema, no la misma diapositiva, pero ahí estamos viendo la línea de reflexión costo diafragmática. Es decir, la pleura cuando llega al límite, donde se empieza a pegar el diafragma en contra de las costillas, la pleura lo que hace es plegarse, adherirse firmemente a la superficie del diafragma, y entonces esa línea, este ángulo que forma de un lado y del otro, y que va también siguiendo todo un recorrido, una inclinación, eso se llama línea de reflexión pleural. Pleural. Es el pliegue que hace la pleura cuando pasa desde las costillas hacia el diafragma. Entonces, si uno hace una punción, sobre todo en la parte más ventral de la cavidad torácica, donde esta línea va siguiendo la inserción costal, y la inserción costal del diafragma tiene una inclinación cráneo-ventral, si uno no tiene en cuenta eso, en vez de meterse dentro de la cavidad torácica, es muy probable que nos estemos metiendo en la cavidad abdominal, no en el tórax, que es un poco lo que tal vez queremos hacer. Por eso hay que tener en cuenta, sobre todo, la inclinación que tiene el diafragma. La inclinación del diafragma, esa inserción costal que va siguiendo toda una línea en sentido cráneo-ventral. Cráneo-ventral, hacia adelante y hacia abajo. Es decir, desde la última costilla, apuntando, como quien dice, hacia la punta del codo. Alguna especie está bien inclinada, el diafragma, en otros casos no tanto, como pasa, por ejemplo, en los rumiantes. Los rumiantes tienen un diafragma un poquito tal vez más vertical que en otras especies. Bueno, esa línea que va llevando y va siguiendo el diafragma, va a estar también en íntima relación con esta línea de reflexión pleural. Profe. Una línea de reflexión costo-diafragmática. Ahí está el diafragma, ahí se ve el diafragma. Esto que está ahí abajo es el diafragma, justamente en este lugar es donde del lado interno, ahí se estaría pegando el diafragma, en esta costilla, en esta. Ven, va siguiendo una oblicuidad, el diafragma va siguiendo todo un recorrido oblicuo. Ojo que también está la cúpula del diafragma. La cúpula del diafragma está formando una convexidad. Bueno, es difícil con el mouse marcar todas estas cosas, pero está siguiendo una curvatura bastante evidente, una cúpula que se proyecta hacia el interior del tórax, hacia el interior de la cavidad torácica, y forma como una especie de convexidad hacia el interior del tórax, que eso es distinto a lo que estamos mencionando. Acá estaría la inserción costal del diafragma. Bueno, no le voy a pegar jamás a la línea de punto, pero esto sería la línea de inserción costal, y que justamente coincide con la línea de reflexión costo diafragmática de la pleura. Y el borde basal acá está marcado, pero esto en condiciones normales llega mucho más atrás, ¿sí? Llega más atrás. Acá tenemos que considerar que el pulmón está colapsado, ¿sí? Está colapsado, pero el pulmón llega más atrás. Sí, ahí habrían hecho una pregunta, no sé quién. ¿Quién preguntó a alguien? ¿Hubo alguna? Hola. A ver, alguien está preguntando algo en el chat. ¿Qué hace el...? Profe, era que... yo era... Si el pliegue es eso, es cuando la pleura... Que cuando se hace el pliegue. La pleura lo que va haciendo es, se va pegando a cada una de las partes que forman... Esperen que no puedo marcar, no sé por qué. Se va pegando a cada una de las partes que forman las paredes. Ahí está.
que forman las paredes del tórax. Entonces, vos tenés que recordar que la pleura, que hay dos partes que se denominan de distinta manera, pero en definitiva es la misma pleura, no es que es una pleura distinta, diferente, es la misma, básicamente, pero que se le da el nombre de parietal porque se va pegando a las distintas paredes que tiene la cavidad torácica, y por otro lado está la pleura visceral, que es la que se pega puntualmente a el pulmón, recubre prácticamente, casi de manera completa, las distintas caras, superficies, bordes y demás del pulmón. Entonces, la pleura, vamos a tratar de dibujarlo acá de este lado, para que se vea del lado derecho, pero la pleura vamos a tener que la pleura parietal costal se va a ir pegando estrechamente a las costillas, primero en realidad se va a pegar a la fascia endotorácica, pero bueno, vamos a decir que se pega a las costillas, y llega un momento que la pleura va a toparse con la inserción costal del diafragma, entonces ahí la pleura se frena, no puede pasar del otro lado del abdomen, entonces no le queda otra más que doblar, plegarse y empezar a pegarse sobre el diafragma, se adhiere al diafragma. Justamente entonces cuando cambia de costal a diafragmática, forma esa línea de reflexión, que es una línea continua que tiene un recorrido oblicuo en sentido cráneo-ventral, como desde la última costilla más o menos, desde la penúltima costilla, apuntando como quien dice a la punta del codo. ¿Sí? Entonces hace toda una línea de reflexión, una línea, es un pliegue en realidad, se va pegando la pleura, va pasando de un lado al otro, y va formando una línea continua que tiene esa dirección en sentido cráneo-ventral. Abren la puerta 200 veces. Bueno, en ese lugar, la línea es una línea, básicamente, ¿no? Un borde bien nítido, pero se genera todo como un bolsillo del lado interno, como un bolsillo interno, también bastante amplio, que se denomina receso costo diafragmático. Receso es porque es como un bolsillo, que genera la pleura. La misma pleura cuando pasa de un lado al otro, no solamente forma esa línea, ese borde de inserción o de pliegue, sino que también forma entonces un bolsillo continuo, donde ahí va a estar alojado, o muy cerquita, eso va a también depender de la respiración. Bueno, en ese bolsillo que se llama receso costo diafragmático, va a quedar alojado el borde basal del pulmón, sobre todo en las inspiraciones muy profundas, donde realmente el pulmón se insufle bien, ahí es donde va a quedar entonces vinculado ese borde basal del pulmón con el receso costo diafragmático. Es ese bolsillo que también sigue todo el mismo recorrido que hace la pleura. A ver si hay alguna imagen, la del caballo, pero no, es la misma, ¿sí? Suponiendo, si este caballo estuviese vivo, este borde basal que está acá, en línea de puntos verde, estaría mucho más cerca de esta línea pintada amarilla. Pero bueno, está colapsado el pulmón, está sin aire básicamente, o casi sin aire, siempre queda un poco de aire residual después de la muerte y todo, pero ese borde basal, cuando el pulmón está con gran cantidad de aire en su interior, ese borde basal está básicamente muy relacionado a la línea de reflexión pleural y el bolsillo que se genera, ese bolsillo, ese fondo del saco, ese receso, así se llama, receso costo diafragmático. Bueno, ya sabemos que escribir con el mouse es prácticamente imposible. Receso costo diafragmático. Ese receso es un bolsillo que se genera cuando la pleura pasa desde las costillas hacia el diafragma. Y después hay otro receso más que se forma cuando la pleura mediastínica de un lado se choca con la pleura mediastínica del otro.
la línea media. Acá no se puede apreciar, pero recuerden ustedes que son dos sacos cerrados y cuando más o menos están llegando a la línea media, la pleura diafragmática se va a chocar con la pleura del otro lado y se va a formar nuevamente un cambio de dirección en la pleura, se va a transformar en lo que se llama pleura mediastínica, porque se choca una pleura de un saco con la pleura del otro, se adhieren firmemente, en algunos lugares están muy adheridos ambos sacos pleurales, y en otros están separados, la pleura mediastínica, para darle lugar a que se metan en el interior, ¿no es cierto?, el corazón, los grandes vasos sanguíneos, el esófago, nervios, nódulos linfáticos, en todo ese, como ese pasillo que queda en el medio, como una especie de pasillo central, ese espacio se llama mediastino. Ese mediastino se forma básicamente porque se adosa la pleura mediastínica de un lado, la pleura del otro, pero en algunos lugares están separadas y ahí quedan alojados todos esos órganos mitratorácicos, menos los pulmones quedan fuera del mediastino. Esto siempre es una cosa compleja de describir, de entender. Tendríamos que tener alguna especie no me sale como de maqueta o algo, diseñar algo para tratar de explicar esta cuestión de lo que ocurre con los sacos pleurales, de la pleura, cómo se va pegando de un lado, del otro, bueno, porque es toda una cosa bastante complicada de que uno le agarre la mano a esta disposición que hace la pleura, ¿no? Bien, esperen que voy a prender la luz porque ya no veo mal. Bueno, entonces, la intención va a ser después, entonces, encontrar un poquito este borde, que es el borde basal del pulmón, y que coincide más o menos digamos, en el animal en vivo, no en los cadáveres. En los cadáveres cambia la cuestión de la topografía de ese borde, pero en el animal en vivo coincide básicamente ese borde basal con lo que sería más o menos la inserción costal del diafragma, con la línea de reflexión pleural, que hay una pequeña diferencia entre cada uno, pero realmente es acordarse un montón de números de memoria que después en la práctica se hace difícil de recordar. Entonces, vamos a ver que el borde basal del pulmón coincide más o menos con esa línea de reflexión pleural, coincide con la inserción costal del diafragma. Bueno, acá lo tenemos más o menos. Fíjense acá, simplemente como ejemplo, va a ir variando un poco también entre especies. ¿Ven? Esto sería cómo se va pegando secuencialmente desde prácticamente la penúltima costilla o a última costilla del diafragma, cómo va bajando de manera más o menos inclinada. Por eso les decía que en los rumiantes por ahí es menos inclinado que en el resto de los animales. En el caballo suele ser mucho más inclinada la inserción del diafragma, y eso también tiene que ver con la capacidad ventilatoria que tiene cada especie, igual. Pero en definitiva, para no ser lío, ahí tenemos cómo más o menos se va pegando el diafragma del lado interno de las costillas, lo que se llama inserción costal. Comenzando casi de la última costilla. En casi todas las especies empieza desde la penúltima, por ejemplo, un caballo en la 17ª, la costilla 17. Entonces, bueno, va adoptando una cierta inclinación. No es la cúpula diafragmática. La cúpula diafragmática es esa bóveda que genera el diafragma justamente en el centro, que eso es la parte tendinosa del diafragma. Esto es netamente muscular, esto es toda la parte periférica del diafragma, que es músculo que se va agarrando del lado interno de las costillas. En la cúpula pleural, la cúpula diafragmática sí tiene una curvatura mucho más abrupta, por eso se llama cúpula, hace una cosa así, ¿sí? Y ahí vamos después a encontrar
que, por ejemplo, en la parte más ventral de la cúpula del diafragma va a pasar la vena cava caudal, más arriba va a pasar el esófago, bueno, bien arriba va a pasar la aorta, no puntualmente en la cúpula, pero sí más cerca de la inserción lumbar que tiene el diafragma. Entonces, en cada lugar van a aparecer determinadas estructuras que son importantes. Bueno, a ver, vamos a borrar. Acá entonces tenemos simplemente para tener una noción de cómo se va pegando el diafragma en el interior de la parte interna, digamos, la cara interna de las costillas. ¿Sí? Bueno, fíjense, acá está el diafragma del caballo. Esto no nos permite entender que sea más inclinado. Acá no estamos viendo esa inclinación, simplemente estamos viendo una imagen craneal del diafragma, y acá un poquito lo que estaba diciendo recién. Esto después lo vamos a mencionar, no sé si ahora en esta clase, pero nos vamos a mencionar, vamos a tratar de por lo menos conocer las estructuras que están pasando. Tal vez no sé puntualmente si tiene mucho sentido tratar de determinarlo externamente, porque esto la verdad que no tiene mucha aplicación desde el exterior, pero por lo menos saber qué estructuras están pasando desde el interior del tórax hacia el abdomen, o al revés, desde el abdomen hacia el tórax. Es decir, hay algunas vísceras que están pasando desde craneal a caudal, o a estructuras anatómicas, no todas son vísceras, pero hay algunas estructuras que están pasando desde el tórax al abdomen y algunas al revés, en sentido contrario. Entonces, también tener en cuenta qué es lo que está pasando de un lado a otro, cuáles son las estructuras que están pasando, porque acá estamos viendo, pareciera tres cosas nomás. Bien arriba, la aorta, más abajo, el esófago, y bien abajo, o mucho más abajo, un poco distanciado, la vena cava caudal. Bueno, esas son las tres grandes cosas que vamos a encontrar que están pasando a través de unas perforaciones que tiene el diafragma. El hiato aórtico, el hiato esofágico y el agujero de la vena cava. Así se llaman esas tres perforaciones. Hiato aórtico, hiato con H, hiato esofágico y el orificio de la vena cava, o el foramen o agujero de la vena cava. Bueno, eso me está indicando ya qué es lo que está pasando por ahí, pero en realidad pasan otras estructuras más. No solamente pasa la aorta, el esófago y la vena cava. Hay otros elementos anatómicos que están acompañando algunas de estas estructuras que estamos diciendo. Bueno, pero en realidad el caballo, si nos volvemos a mencionar la inserción costal, es una inserción bastante más oblicua que tiene, comparándolo, por ejemplo, con un rumiante. Está mucho más inclinado el diafragma en el caso del caballo, más oblicuo. Eso tiene que ver también con la capacidad ventilatoria, la capacidad respiratoria que tiene este animal. Bueno, esto es lo que estaba diciendo. Son las tres perforaciones que tenemos en el diafragma, donde pasan distintas cosas. Fíjense, acá están ordenadas en sentido dorso-ventral, de la estructura que está más arriba y de lo que está más abajo. En la abertura más dorsal es donde está la aorta, pero fíjense que no pasa solamente la aorta, sino que también pasan otros elementos vasculares. Vena o venas, dependiendo de la especie. Hay algunos animales que tienen más de una vena ácigos, hay otras especies que tienen solamente la ácigos derecha. Esas venas son parte del retorno venoso de la pared torácica hacia el corazón. Es decir, las venas intercostales, parte del retorno venoso de la porción craneal del abdomen, va a retornar hacia el corazón gracias a estas vasos que se llaman venas ácidos, que puede haber más de una. La ácido derecha, la ácido izquierda, en algunas especies están las dos, en algunas especies solamente está la derecha. Esas son particularidades, nada más. Y esto es un conducto importante, pero no es un vaso sanguíneo, es un conducto linfático. Es un conducto linfático que lo que hace es transportar linfa. Y la linfa la transporta desde la región abdominal hacia
el corazón hacia las venas que están en la base del corazón. Principalmente puede ser o a la vena cava craneal, termina ahí, o puede terminar también en la vena yugular externa. Bueno, puede terminar en algunas de estas venas de la base del corazón. Ese conducto torácico proviene desde el interior del abdomen. Es un conducto que comienza desde una estructura muy particular que está como en el techo de la cavidad abdominal, que a lo mejor los leyeron en algún lado, se llama cisterna del quilo. Bueno, ya les dije que del quilo, con Q. Bueno, la cisterna del quilo es una estructura linfática que tiene una forma muy variable entre las especies, es un conducto dilatado que tiene forma bastante diferente, que recepta principalmente vasos linfáticos del aparato digestivo. Es decir, que recibe linfa principalmente del aparato digestivo, del intestino y demás. Entonces, bueno, por ahí se va a transportar linfa que va a llegar hasta esta cisterna que recepta esa linfa, y esa linfa va a ir a volcarse a las venas de la base del corazón gracias a el conducto torácico. Ese conducto es difícil de encontrar por el hecho de que si no queda con el contenido en su interior, generalmente tiene paredes tan finitas este conducto torácico que a veces no se nota fácilmente, pero está acompañando a las venas ácigos y a la aorta. Acá tenemos, fíjense, esto es de caballo, ¿sí? Se nota, y está el título de la diapositiva, el diafragma del equino, fíjense la inclinación que tiene, bastante más inclinado que en el caso del bovino. Ahí se ve la aorta, un caño enorme, la aorta ahí arriba, y acá arriba también estaría entonces pasando el conducto torácico, que va desde caudal a craneal, va en sentido contrario a la aorta, que la aorta va al revés, va desde el tórax hacia el abdomen, y además también estaría la vena ácigos, que en este caso en el caballo, la ácigos la vamos a ver bien del lado derecho, la que tiene bien desarrollada el caballo es la vena ácigos derecha. Bueno, por eso lo vamos a tener que ver del otro lado. Pero en definitiva, ese conducto torácico que está acompañando la aorta es importante, porque es un conducto linfático para destacar y que permite el retorno de linfa desde el abdomen, en la parte del abdomen, hacia las venas de la entrada del corazón. Acá tenemos el otro elemento. Horacio, sí. Hay muchos alumnos que se están por desconectar porque rinden genética ahora. Ah, bueno, ahora lo dejamos. Ahí veo en el chat que están colocando eso. Para ok, que bueno, ya digo dos pavaditas más y lo dejamos. Listo. Bueno, gracias por avisar. Entonces, ahí tenemos entonces el esófago, fíjense que está más aventral, el esófago, que pasa desde craneal a caudal, porque tiene que desembocar en el estómago, que está inmediatamente por detrás del hígado y el diafragma, y el esófago, a pesar de que acá no lo veamos, va acompañado de estructuras muy importantes. Entre ellas se mencionan a los que son los nervios, en realidad se llaman troncos vagales, ¿sí? Que son los nervios vagos, en definitiva, que están combinadas ramas del vago derecho con el vago izquierdo. Van siguiendo el recorrido del esófago para pasar hacia el otro lado. Esos troncos vagales, donde hay combinación del vago izquierdo y el vago derecho, eso habría que después ver algunos esquemas para poder entenderlo bien. Esos troncos vagales van a seguir el recorrido del esófago y después ingresan al abdomen, y ahí van a aportar también gran parte de la inervación parasimpática a muchas vísceras, ¿sí? Muchas vísceras abdominales. Por eso es tan importante, y venimos remarcando el vago o los vagos desde hace rato, desde que empezamos a estudiar la cabeza. Son nervios realmente de una amplia distribución. Y bueno, y acá no se alcanza a ver porque está cortada, la han cortado, pero por acá abajo estaría la vena, que acá se ve un pedacito, la vena cava, ¿sí? La vena cava. La vena cava, bueno, aquí en este caso de bovino, ese pedacito que se ve que está como colapsado, tan aplastado porque no quedó nada de sangre adentro, esa es la vena
la vena cava caudal que viene pasando por acá abajo. Es la estructura más ventral y la abertura por la cual pasa es la más ventral de todas. Primero la aorta, después el esófago y la última es la de la vena cava caudal, que esa sí pasa sola. No hay ninguna estructura que acompañe a la vena. Hay un pequeño pliegue ahí de pleura y demás, que bueno, después ya lo vamos a explicar, que acompañe ese tramo de la vena, pero es una parte muy, muy descriptiva que después en la práctica no tiene mucha aplicación. Bueno, lo dejamos ahí nomás porque ya